Hoy trae un tema con usted que creo que nos va a bendecir mucho. ¿Por qué Dios utiliza los enemigos para bendecirte? Sí, esto es un tema muy relevante porque, ¿verdad? Dios utiliza la gente o los enemigos o la oposición para formar la parte más importante de tu personalidad, y es el carácter. Esto significa que cuando pasamos por pruebas, las pruebas nos ayudan a evidenciar nuestra constancia, lo que es nuestra habilidad de ser perseverante ante oposición, esa fe sostenida que tenemos que construir. Pero los enemigos, la gente que se te opone, la gente que muchas veces te ataca, despierta el verdadero carácter, y muchas veces Dios utiliza la oposición del enemigo, de gente que se opone hacia ti, para poder moldear tu personalidad, tu carácter. Muchas veces vemos las acciones de las personas que nos oponen, o muchas veces nuestros propios enemigos, pues como un obstáculo, como alguien que puede impedir nuestro propósito, impedir el llamado. Pero en realidad el Dios que está en control ya lo tenía en noticia, ya estaba en inventario, tenía conocimiento acerca de esta oposición y la permitió precisamente para poder moldear tu carácter. Y es lo que quiero compartir en esta mañana: cuáles son los beneficios que tú y yo obtenemos cuando Dios utiliza a tus enemigos, la gente que muchas veces te quiere ver mal, te quiere hacer mal o quiere inclusive destruirte, para bendecirte. Y esto es bien importante que usted lo internalice, porque Dios, el Dios que está en control, también está en control cuando hay oposición en tu vida. Lo primero, los enemigos te permiten ayudarte a mantenerte enfocado. Significa que cuando hay gente oponiéndose a tu vida, gente hablando mal de usted, gente haciéndole oposición, gente despreciándolo, muchas veces estos episodios nos ayudan a poner la mirada no en la gente, sino en Dios. Estos episodios nos ayudan a que nuestra identidad, nuestra valía, nuestra buena opinión no viene de la gente, viene de arriba. Amén. Lo segundo es que potencializa también tu llamado. ¿Qué significa esto? Muchas veces Dios utiliza a tus enemigos para movilizarte al lugar donde Dios te quiere llevar. Muchas veces ese lugar de trabajo donde tú le estás pidiendo a Dios: Señor, quiero esa plaza de supervisor, ese lugar académico donde quiero estudiar esta carrera, ese ministerio que estoy llevando actualmente. Muchas veces Dios utiliza a tus enemigos para poder llevarte y movilizarte al verdadero lugar. A lo mejor ese llamado que tú tienes, que tú te autoimpusiste o el hombre te dio, no es el que Dios te ha dado. Y Dios utiliza la oposición, utiliza la gente que te pone en tropiezo para llevarte precisamente a tu destino. Recuerde que muchas veces vemos la oposición, vemos a los enemigos como que si Dios no estuviera en control, y por eso usted ve gente que cuestiona: Señor, pero ¿por qué tú permites esto? Sí. ¿Por qué tú permites esta oposición? ¿Por qué tú permites estos momentos tan difíciles? Entienda esto: el Dios que está en la bendición también está presente, y su propósito sigue vigente aun cuando tus enemigos se levantan en contra suya. Doctor, pero una vez identificado que esa persona está en esa constante crítica, juicio, hasta cierto punto obstaculizando, ¿verdad? Lo que tú estás haciendo, ¿cuál debiera ser entonces la actitud de nosotros? Ya lo reconocimos como: espérate, esta persona parece que no le caigo bien o va en contra de todo lo que hago. ¿Cuál entonces debe ser mi actitud? Porque obviamente hoy estamos aprendiendo que ellos van a ser, ¿verdad? Van a potenciar nuestro propósito. Exacto, nuestro crecimiento. Pero ¿cuál es la actitud de nosotros? Porque no es tan fácil tú saber que una persona está ahí haciéndote la vida de cuadrito. ¿Cómo debo yo reaccionar? Excelente pregunta. Excelente pregunta, Lourdes. Muchas veces en la oposición enfocamos en la agresión del enemigo, cuando en realidad lo que Dios quiere es que enfoquemos en cómo yo respondo a la agresión. Okay. O sea, Dios utiliza a nuestros enemigos para poder evidenciar en quién yo estoy confiando, quién define mi valía, quién define mi identidad como persona. No es el agresor, no es la persona que me está haciendo la vida imposible. Cuando usted cambia el enfoque, cambia la mirada y comienza a enfocar,
¿por qué yo respondo en amenaza? ¿Por qué yo respondo en miedo? ¿Por qué yo respondo en temor? Ahí es que viene el enfoque. Okay. ¿Quién es el que me hace justicia si no es Dios? ¿Quién es el que pelea por mí si no es Dios? ¿Quién es el que me define y o precisamente define mi valor como persona, como creyente? Ese es Dios. Y es por eso que en los momentos de tensión y oposición, ahí es donde usted tiene que recordarse la soberanía de Dios. Sí. Dios está en control. No hay enemigo que se levante contra ti. Se levantarán por muchas puertas, por muchos lugares, y todos saldrán derribados. ¿Por qué? Porque tu cuidado y tu sustento precisamente de Dios proviene. Doctor, perdona, Lourdes. Dale, Lourdes. Solo este comentario y siempre se lo insisto a mi hijo, obviamente, Carlos Manuel es pastor, pero yo siempre le recalco, he tenido la oportunidad de compartir con tantos y tantos mentores y pastores, y esta fortaleza yo se la veo en cada uno de ellos, cuando ellos identifican esa persona, como dije ahorita, que está interrumpiendo, que está constantemente, que habla, que esto, ellos mantienen como una serenidad que yo misma me he dicho, Dios mío, yo no pudiera, tú sabes, yo creo que yo grito, y yo veo esta respuesta que usted me está dando, están tan y tan enfocados que hasta tienen amor por ellos y dicen, hay que orar por él o hay que orar por ella, pero con esta única paz que honestamente me he evaluado y digo, ay, yo no tengo eso todavía. Pero qué bueno que ¿verdad? Que me ha respondido a la pregunta, porque créame que lo he visto en muchos líderes, esa respuesta que tú te quedas como que verdaderamente esta persona está súper enfocada en lo que Dios le entregó. Una vez que tú comienzas a defenderte, ¿verdad? Sí. De los comentarios de las personas, Sí. A responder a las agresiones, particularmente esta era de las redes sociales, Sí. que hay mucha gente que sin conocerte opina de ti de Sí. manera, ¿verdad? Muchas veces muy lamentable. Fuerte. Me ha pasado a mí, me pasa a mí continuamente. Sí. Ya tú no estás tan enfocado en por qué la gente te agrede, sino más enfocado cómo yo respondo a la agresión. Y cuando usted comienza a ver que ya no te mueve, que ya no te atemoriza, que no te intimida, que no te genera la ansiedad del pasado, que no necesitas un relacionista público para lavarte la cara, sino que vuelves y te reafirmas, yo sé en quién yo he creído, yo sé quién me justifica, yo sé de dónde viene mi aprobación, es un cambio de calidad de vida y te permite y da permiso a que Dios sea el que pelee por usted. De la misma manera que usted ve mucha gente atacando, ¿verdad? O denigrando su persona, también va a ver a Dios peleando por usted a través de personas, a través de las circunstancias y del Dios que hace justicia. ¿Y cómo reacciona un enemigo cuando ve esa actitud en usted? ¿Lo desarma, se aplaca, se distancia? ¿Cuál es la reacción típica de un enemigo cuando ve que tú estás tan tranquilo, que tú has dicho barbaridades y la persona como que no? Pues muchas veces, como dice la regla de oro, al mal devuelve con bien, al que te maldice, ¿verdad? Devuelve con bendición. Llega un momento donde ese adversario aumenta el ataque, aumenta la escalada, porque lo que está buscando de usted es una reacción. Y lo que estamos, ¿verdad?, planteando en esta mañana precisamente es: no le regales a tu adversario, a tu enemigo, el control de tu respuesta. Wow, ¿Por qué? Porque en ese momento, como dije al principio, Dios utiliza a tus enemigos para potencializar tu carácter. No es que no me importe, no es que no me afecte, es que yo tome una determinación de quién es mi refugio, quién es mi sustento. Y de esta manera, de la misma manera que escaló, la persona se da cuenta que eres inmune a la agresión. Y así eventualmente desaparece de tu vida. Buen día, doctor. Primero que nada, me dio envidia, Santa, verlo tomar café. Y yo no Te veo como sufriendo, papá. Bueno, tengo varias preguntas. Una, la persona difícil y el enemigo, ¿pueden ser pueden ser lo mismo o son cosas diferentes? Esa es la primera pregunta. La persona difícil es inmadurez de carácter. Okay. El enemigo tiene una agenda, una conspiración para destruirte. Así que la motivación son dos diferentes. Por eso los pastores tienen que tener primero discernimiento de que cuando hay una oposición en su ministerio, en sus áreas relacionales, discernir si estas respuestas, estas conductas se originan de dolor, de gente herida, de gente enferma, de falta de madurez, falta de sabiduría,
porque si ese fuera el caso, son perfectos candidatos para estar bajo el cuidado pastoral. Pero cuando es un enemigo, no importa lo que usted haga, siempre va dirigido a la destrucción, siempre va dirigido a cómo mutilarte. Estas son las personas o individuos que no tienen ninguna agenda ni interés de cambiar, no tienen otra agenda sino ellos mismos, buscan cómo utilizar la relación contigo para adelantar sus intereses, por eso son inmunes al consejo, por eso son inmunes, ¿verdad?, al cambio. Y ahí es donde tú haces la distinción entre lo que es una persona difícil y lo que es un enemigo que salió a destruirte. O sea, que el efecto que puede hacer la persona difícil en mí, o sea, el efecto que puede hacer la persona difícil y el enemigo son dos efectos diferentes. Sí, son dos estados de respuesta diferentes, porque el de inmadurez, ¿verdad?, o el que es difícil, lo que me ayuda es a potencializar cómo lidiar con el dolor. Es como un adiestramiento espiritual, un adiestramiento relacional. Me ayuda a cómo conocer el dolor, los síntomas del dolor, cómo aprender a relacionarme con gente en dolor, cómo aprender a amar al afligido, porque no todo afligido es pasivo. Hay muchos afligidos, y más en esta época, que son agresivos, pero siguen siendo enfermos. Ajá. A diferencia del enemigo, o la persona que está en una actitud de adversario, que está bajo una agenda espiritual de destruirte y relacional, en esa parte ahí es que tú tomas fronteras y límites, tanto para con la persona agresora, como también para con tu respuesta contigo mismo. Hay personas que no valen ni tan siquiera una respuesta tuya. Sí. Wow. Ok, y cuando hablamos entonces de que potencia mis capacidades, va afinando el propósito que Dios tiene en mí, para eso hay que tener un nivel de conciencia clara de que esas personas existen y están ahí, van a estar a mi alrededor, y yo tengo que tener esa conciencia, ¿verdad? Tenerlo ahí, porque la gran mayoría, si no lo tengo ahí, obviamente no hace el efecto, o creo que no, usted me corrige, no hace el efecto, porque lo que voy es a reaccionar, a pelear con el enemigo o a reaccionar con la persona difícil inmediatamente, pero no me pongo en el estado de reflexión. ¿Cómo puedo manejar al difícil? ¿Qué aprendizaje voy a coger voy a aprender del enemigo? Tengo que tenerlo ahí todo el tiempo, o sea, porque si no, no surge ningún efecto. Usted me corrige. Cuando te estás adiestrando en conocer de que Dios es soberano y está en control aún de tus enemigos, esa conciencia que has ido cultivando y desarrollando se convierte ya en una experiencia orgánica, se convierte en un estilo de vida. Y con esto concluyo la idea. Nadie puede llegar a la plenitud de su llamado si primero no aprende a cómo gerenciar sus adversarios. Porque precisamente son ellos los que te catapultan al destino que Dios te tiene separado. Mientras yo viva atemorizado bajo la opinión de otros, mientras yo viva en el afán de agradar a todo el mundo, mientras yo viva bajo la tensión de que la gente me quiere y me acepte, Dios no va a permitir que yo crezca. ¿Por qué? Wow. Porque mientras más vas creciendo en ese llamado, mayor la oposición, mayor es la queja, mayor es la murmuración, mayor es la infamia. Y tienes que aprender a desarrollar cierto grado de inmunidad para alcanzar ese destino. Tremendo, doctor. Ahorita usted habló de redes sociales y me llegó a la mente una experiencia que voy a decir ahora. Hubo una diferencia con una persona. Y eso hace unos cuantos añitos, cuando era joven. Aquí es que uno se da cuenta que uno se está poniendo viejo cuando uno dice cuando uno era joven. Exacto. En 1973. Tuve una diferencia y me desahogué por las redes sociales. Un error. Yo sé que fue un error. Entonces, pero de esa experiencia y de esas consecuencias, de lo que pasó de eso, tuve la conciencia de aprender y decir, esto no lo vuelvo y lo hago más. Pero hay gente que no desarrollan, no van desarrollando esa conciencia de aprender de esa experiencia y caen en el mismo hoyo. ¿Cómo podemos evitar, y parte de eso ya usted lo dijo, pero de caer en el mismo hoyo en general, ¿verdad? Con eso y con otras cosas más. Sí, muy buen cuestionamiento, Esteban. Caeré en el mismo hoyo
de seguir defendiéndome o justificándome hasta que yo no me dé la oportunidad de comprender y aceptar de que Dios se ofreció a hacer la pelea por mí, de que Dios es el que hace la justicia, de que la venganza le corresponde a Dios. En esta era digital y era informática, uno de los mayores, ¿verdad?, retos, tanto para iglesias, ministros, profesionales, individuos, es que hay mucha murmuración, hay mucho ataque verbal, hay mucho ataque personal. Y me ha pasado a mí mismo, me pasa a mí mismo. Y lo que he aprendido en el camino es que he aprendido a darle permiso a la gente tener su opinión. Pero su opinión no define mi destino, no define quién soy. Y así mismo como se levanta esa posición, así mismo desaparece. O en caso donde Dios te bendice, la misma gente que te ama pelea por ti y te defiende. Qué bien te parece eso en las redes sociales. Brutal. Exactamente. Buenísimo, buenísimo. Doctor, tengo que decir que me trajeron café cuando... ¡Ay, qué lindo! Esta producción Ese me pocillo, trajo ese café. pocillo. No está tan lindo como el suyo, pero está aquí. La tacita, sí, la tacita tuya está nebulosa. Sí. Doctor, de verdad que estos temas son a veces demasiado importantes para Buenísimo. poder abordarlos con nuestra gente, y máxime cuando pues necesitamos quizás a veces controlar o modificar el desarrollo de nuestros sentimientos y de nuestras reacciones a esas personas que en un punto dado consideramos nuestros enemigos. Y aún en medio de eso, la palabra de Dios sigue diciéndonos qué hacer y cómo abordarlo. ¿Qué usted le recomienda, verdad, hoy a esa persona que hoy nos escucha, que lo único que tiene en su corazón en este momento en respuesta a esos enemigos, al daño constante a lo mejor que han recibido, que lo único que tienen allí alojado es puro rencor, es puro coraje, pura rabia? ¿Qué hacemos con eso? Yo le sugeriría, lo primero, al que queda afectado o ha quedado afectado sobre esa experiencia, y ha sido mi experiencia, muchos de mis enemigos, ¿verdad?, han sido mis mejores maestros. Me han enseñado cuán vulnerable soy, me han enseñado mis límites, me han educado de que separado de Dios nada puedo. Y lo que antes yo veía como una amenaza, un peligro, un temor, ahora los veo con contemplación, e inclusive doy gracias a Dios por ellos, porque me ayudó precisamente catapultar mi conciencia. No todo el tiempo la bendición es material, no todo el tiempo la bendición es física, la bendición también es emocional, psicológica, espiritual, calidad de vida. Y las personas que se quedan estancadas, contestando tu pregunta, ustedes tienen una opción. Dios puede utilizar, ¿verdad?, nuestros enemigos para bendecirnos. Pero si yo no decido abrazar el consejo de Dios, de que Dios aún está en control y sigue siendo soberano en medio de la oposición, yo voy a seguir en esta actitud de defensiva, de yo tener que defenderme, de yo tener que protegerme, de yo tener que pelear mis batallas. Y esa elección, esa decisión, lo único que hace es fatigarme, quemarme, deprimirme, deteriorarme, porque no era parte del plan del desarrollo de Dios en tu vida. Así que llega el momento donde usted tiene que darse la oportunidad de abandonar ese estilo de vida, porque eso sería un estilo de vida muy tóxico para tu calidad humana. Por eso es que ustedes ven, y con esto concluyo, que hay personas que pasan por pruebas, pasan por momentos difíciles, y la prueba, la crisis, la oposición como que los embellece. Y hay otros que la prueba, la crisis, los deja igual o peor. ¿A qué responde eso si es el mismo estímulo? Es la misma respuesta. La actitud que la persona eligió cultivar en su corazón. Ay, qué brutal está eso. Qué duro. Está tremendo.